Es momento de la entrevista con nuestro compañero Jairo Córdoba sobre cómo enfrentar la corrupción en la política. Veamos. Bien, y nos encontramos conectados con Denise Rodríguez Olivari. Ella es politóloga y vamos a conversar acerca de cómo enfrentar este problema tan grande, la corrupción. Denise, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Denise, quiero empezar con un dato que acaba de ser publicado hace una semana. Señala que Perú perdió más de 24.000 millones de soles durante el 2021 por corrupción e inconducta funcional. ¿Qué está pasando? Bueno, esta es una tendencia global, ¿no? Se estima que el monto perdido por corrupción a nivel global son 3 trillones de dólares. Entonces estamos hablando de que no solo en Perú, sino en otras partes del mundo, en otras regiones, e incluso en países desarrollados y democráticamente más estables que el Perú, también aqueja el mal de la corrupción. Ahora, se pensaría que en países desarrollados sin duda los índices son menores, ¿no? Pero es también importante señalarle a la ciudadanía qué es lo que realmente está pasando, ¿no? En nuestro país específicamente. Bueno, en el caso de Perú, el dinero que se pierde, por ejemplo, supongo que todos los ciudadanos actualmente, donde nos estén viendo, van a darse cuenta que sus municipios están ejecutando un montón de obras a última hora antes que se acabe la gestión municipal, sabemos que es una de las maneras también en donde se va la plata, digamos, sobre costos, demoras, adendas, lo que se llama, pues, plantar cemento, ¿no? Es una manera muy simple, muy fácil y muy tangible de decir que se está gastando o ejecutando el presupuesto, cuando en realidad también puede ser una cuna para malos manejos. Algo que quisiera señalar es que no necesariamente todas las obras que demoran o que tienen costos inflados o subestimados desde el inicio son corrupción. A veces también es un tema de ineficiencia y es importante distinguir ambos aspectos, ¿no? Hay un Sin tema de duda, porque ineficiencia. sí, porque Dime. además también es fundamental señalar que se pueden estar haciendo obras, se puede estar ejecutando el gasto, pero no necesariamente las obras y la ejecución del gasto es de calidad. Exacto, no necesariamente tiene que haber un dolo o una intención de cometer corrupción o de quedarse con algo para beneficio privado, sino que también no hay las capacidades para saber gastar de manera correcta, no hay las capacidades para contratar a las personas que nos puedan orientar en cuáles son las prioridades de cuál municipio o región, ¿no? Entonces sí creo que siempre es importante discernir estos dos aspectos. A veces siento que se meten ambos en la misma caja y ambos son problemas muy distintos, que tienen causas distintas y que por consecuente también tienen consecuencias muy distintas. Denise, ahora, ¿estaríamos hablando de un problema estructural, sistemático o no? En el Perú específicamente. Sí, sin duda, ¿no? Estructuras de corrupción han existido durante siglos. Hay un libro que siempre recomiendo mucho, que es La historia de la corrupción, escrito por Alfonso Quirós hace un par de años y se ha convertido en un clásico, y de hecho es uno de los libros que más se vende en las ferias del libro anualmente, porque es un mal que nos aqueja, es un mal que a todo el mundo nos interesa conocer, y creo que una de las principales formas de entender la corrupción es entender, pues, desde dónde viene y cuáles son las maneras en las que se manifiesta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos podemos poner a pensar en el caso de Odebrecht y vemos que antes hemos tenido casos similares donde grandes empresas han hecho de las suyas en otras décadas, ¿no? En el mismo Perú. Entonces, a veces no hay nada nuevo bajo el sol y simplemente es replicar o reproducir esquemas del pasado. Ahora, en este contexto es importante señalarle a la ciudadanía y en específico al televidente de JNE-TV que no solamente se trata de un problema en el escenario público, ¿no? Es decir, pareciera que solamente el problema está en nuestras instituciones, en las entidades públicas, pero no hay corrupción sin un privado también, ¿no? Bueno, la definición clásica de corrupción es el uso o abuso o mal uso de la oficina pública en beneficio privado. Claro, se lo decía Pero, porque usted señalaba el caso Odebrecht, ¿no? Que es una empresa privada. bueno, que interactuó con funcionarios en el sector público, Claro. ¿no? Entonces, si partimos de una definición mucho más maximalista,
sería cualquier persona que no necesariamente esté en oficina pública. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en el caso de candidatos a cargos públicos que no es que hayan asumido ya la encargatura, pero con una promesa futura de devolver un favor o hacer algo en favor de la persona que le dio dinero? Estamos hablando de algo que no pensaría inicialmente con la definición más clásica, pero que sí significa que son personas expuestas políticamente a ciertas favores, demandas, amenazas, qué sé yo, en el futuro. Entonces sí creo que en el caso de Perú, en general, en todo el mundo, pero en el Perú, tenemos que entender también la corrupción en estos casos, ¿no? ¿Qué pasa cuando aún no soy funcionario, pero hay altas chances de que lo sea y recibo algo durante mi campaña? Uno. Dos, ¿qué pasa si son varias empresas coludidas para promover tal o cual cosa que escapa a la ley? También tres, cosas que no necesariamente son ilegales, entendiendo la legalidad como los ordenamientos jurídicos de cada país, sino que son altamente, digamos, contra la ética y la moral. Entonces ahí creo que también nos abre varias aristas de cómo entendemos muchos de los fenómenos y los problemas que tenemos actualmente en el país. Claro. Y Denise, ¿qué hacer entonces? ¿Por dónde empezar? Porque la idea es fortalecer las instituciones, pero por algún lado tenemos que empezar. Bueno, desde los temas que le atañen al Jurado Nacional de Elecciones, tendría que ver todo el tema electoral y la reforma política. Ya hemos visto que se han hecho avances y se han propuesto una serie de soluciones, por ejemplo, a través de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Hemos visto que no todas de ellas han sido incorporadas o han sido incorporadas bajo el mismo espíritu con el que fueron propuestas inicialmente. Entonces, una reforma política es fundamental. ¿Quiénes son los que finalmente acceden a un cargo público? ¿Cómo es que se van gestando ciertas estructuras de corrupción, promover ineficiencia, promover favores en las organizaciones, digamos, las unidades básicas de la democracia, ¿no? Que serían los partidos? ¿Cómo es que seleccionan, cómo llegan los candidatos, cómo es que se eligen, qué pasa una vez que son elegidos, qué tipo de responsabilidad o mandato tienen con sus electores, con sus partidos, ¿no? Con el resto de las personas que pertenecen a su bancada? Entonces yo creo que por ahí podríamos empezar a promover. Yo entiendo que muchas personas están preocupadas, están molestas, decepcionadas con lo que está ocurriendo actualmente, por ejemplo, en la crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero sin dejar de pasar lo que tiene que ocurrir ahorita inmediatamente, en el corto plazo. Este es una tarea de largo aliento, ¿no? La reforma política. Claro, sin duda. La reforma política es uno de los asuntos pendientes que tenemos y que tienen nuestras autoridades justamente en este escenario político que nos embarga. Ha sido Denise Rodríguez Olivari, politóloga. Muchas gracias, Denise. Gracias, buenas tardes. Bien, es momento de ir a una breve pausa. Ya volvemos.